Vale. Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar la conferencia internacional. Quería comentar tres cosas o cuatro a nivel práctico, ¿vale? Sencillas. Los baños, necesidad fundamental. Aquí atrás pone baños en castellano y hay que seguir la flecha naranja. Sí, naranja, y ya los vais a encontrar. Todo el equipaje, mochilas y demás va a estar guardado en este lado a vuestra izquierda, a mi derecha. Después, bueno, tanto para los ponentes como para la gente que haga preguntas, pediros que intentar hablar claro y despacio para facilitar la tarea de los intérpretes. Y hablar al micro y no hacer, pues eso, dejarlo encendido cuando no debes. Y otro tema importante respecto al streaming la conferencia va a ser retransmitida por internet, por streaming, y necesitamos que vuestros teléfonos móviles, tablets, etcétera, las conectéis a la wifi de la tabacalera en lugar de a la red móvil. ¿De acuerdo? Porque el streaming funciona con la red móvil y si la ocupamos, pues no funciona. La wifi de la tabacalera es tabacalera nave. Bueno, hechas estas aclaraciones, mi nombre es Víctor Barro, yo soy el presidente de Amigos de la Tierra en España, y bueno, me toca hacer la introducción a la conferencia y bueno, quería empezar pues agradeciendo, por supuesto, a toda la gente que ha trabajado alrededor de esto, desde la gente que se ha dedicado a organizarlo, mención especial a Victoria, que seguramente que ya la conocéis. Y bueno, daros las gracias a toda la gente, sobre todo, en particular, de Amigos de la Tierra Europa, que habéis venido un día antes de la Asamblea General o habéis venido solamente a la conferencia a lo mejor, pues para escuchar lo que hoy vamos a hablar, debatir y aprender. Agradecer también a la tabacalera, y quería hacer una mención especial porque este lugar es un lugar muy especial. Pasó de ser la fábrica de tabacos a ser un centro cultural de referencia, autogestionado a nivel del Estado español. Y bueno, hemos querido un poco también, por coherencia con lo que venimos a hablar hoy, pues hacerlo en este lugar, ¿no? Nos parece el lugar idóneo. Bueno, siento quitaros 5 minutos de todo lo interesante que va a venir después, pero tengo un poco bueno, me corresponde un poco hacer la introducción y responder a lo mejor algunas preguntas de bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que vamos a exponer? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en Madrid? ¿Y por qué ahora? Las primeras preguntas, bueno, las principales razones es porque, bueno, nos hemos ido planteando preguntas en los últimos años sobre, por ejemplo, si consumimos demasiado. Y resulta que vivimos en una Europa que consume 3 veces, bueno, vamos a decir así, consume 3 planetas, ¿no? Es decir, si todas las personas que habitan la Tierra consumieran los recursos naturales que nosotros consumimos como europeos, necesitaríamos 3 planetas. O dicho de otra manera, el 30 de abril, ¿no? Ya habríamos consumido, el 30 de abril de este año, ya habríamos consumido todo nuestro presupuesto en términos de recursos naturales para todo el año. Es decir, llevamos un mes viviendo de rentas, viviendo de algo pues que está ahí y que podemos coger o que nos creemos con el derecho de coger, pero nos preguntamos si esto es realmente lo que queremos, ¿no?
La siguiente pregunta es, bueno, ¿consumimos demasiado? Sí, bien. Entonces, ¿qué significa demasiado? A mí me alegra que, bueno, desde Amigos de la Tierra Europa en particular se han hecho muchos esfuerzos por intentar definir esto, ¿no? Más allá de lo que nos dice el crecimiento económico o lo que nos dice su indicador principal, que es el PIB, bueno, pues consideramos que es difícil saber si uno está enfermo cuando mide la temperatura con una regla, ¿no? Con algo que está estropeado, con algo que no funciona, que no mide nada de lo que tiene que ver realmente con, o muy poco de lo que tiene que ver realmente con el bienestar. Es un indicador meramente económico. Entonces, consumir demasiado, pues bueno, hay que medirlo en términos de materiales, de recursos naturales, de tierra, de agua y de emisiones de huella de carbono, ¿no? Y esta es la propuesta bueno, que muchos de vosotros conocéis y que se ha elaborado desde Amigos de la Tierra Europa. La siguiente pregunta es, ¿podemos consumir menos y ser igual de felices y estar igual de contentos y tener el mismo bienestar? Y la respuesta es que sabemos ya que sí, que llegado un punto de consumo de bienes materiales, no hace falta consumir, no aumenta el nivel de felicidad o el nivel de bienestar, ¿no? Sino incluso al contrario. Y por lo tanto, la última pregunta que nos podríamos replantear es, bueno, ¿qué significa entonces ser feliz, ¿no? O el bienestar, o ese bienestar que como europeos entendemos? Aquí yo recojo unas palabras que dijo la secretaria general de Vía Campesina aquí en España, del Sindicato Labrego Galego, que es que todo lo que necesitamos son alimentos sanos, agua limpia, aire puro y relaciones humanas afectuosas. Y todo eso es lo que está en juego en realidad. Bien, ¿por qué aquí? ¿Por qué en España? Bueno, América Latina nos proporciona a los europeos y en particular a los españoles pues un 50% del cobre, un 30% del hierro, un 10% del petróleo, y tenemos una gran dependencia no solamente de los recursos de América Latina, sino de los recursos del mundo, ¿no? En España en particular tiene una relación pues, bueno, cultural, histórica con América Latina, y esa es la razón por la que entendemos que España es un lugar central en este debate y es un puente sobre todo entre los dos continentes y entre las dos formas de entender esta cuestión. Y como movimiento social tenemos la responsabilidad, digamos, de hacer más estrecha esa frontera, ¿no? ¿Y por qué ahora? Bueno, ahora porque estamos o nos enfrentamos a una gran amenaza, una más, ¿no? Que son los tratados de libre comercio o el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio más grande jamás firmado y con graves consecuencias para nosotros como europeos, pero también, pues evidentemente en este caso para los estadounidenses, pero para toda la economía mundial. Bueno, vamos a ir desgranando todas estas reflexiones, y yo no quiero ya quitaros más tiempo porque seguramente que todo esto, pues algunos ya lo sabíais o ya lo habíais pensado. Entonces es el momento, digamos, de poner sobre la mesa todas estas propuestas y de ser como movimiento social pues relevantes, ¿no? E influyentes, y seguir construyendo desde aquí, desde Tabacalera, desde Madrid, y con compañeros de América Latina y con compañeros de Europa, pues ese otro mundo posible, resistiendo, movilizando y transformando. Y yo me marcho, le dejo la palabra a Mercedes Hernández, la directora de la Asociación Mujeres de Guatemala, que le pido que suba por aquí. ¿Dónde está Mercedes? Ah. Muchas gracias.
Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Amigos de la Tierra por organizar este evento tan interesante, pero sobre todo tan necesario. Para no quitar mucho más tiempo, voy a pasar directamente a presentar al primer ponente. Él es Danilo Urrea Camargo, es filósofo por la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de proyectos de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, y es también el corresponsal internacional de Radio Mundo Real. Gracias por acompañarnos, Danilo. Un saludo fraternal de parte de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe para los compañeros y compañeras de Amigos de la Tierra de España y también para los compañeros y compañeras de Amigos de la Tierra de Europa por hacernos esta invitación a compartir unas ideas que sin duda entendemos, ideas que tienen que ver no solamente con los problemas de explotación de patrimonios naturales en Latinoamérica, sino con la relación que esa explotación tiene en el ámbito mundial y las relaciones entre el norte y el sur global en ese marco de explotaciones. Creemos que esta es una oportunidad para conversar en conjunto no solamente el análisis de esta situación que está teniendo lugar en el continente americano y en Latinoamérica, sino también conversar cuáles pueden ser las respuestas conjuntas entre diferentes países, entre diferentes continentes a esa situación que tiene lugar en Latinoamérica. Como el tiempo es corto, yo me voy a referir a algunas categorías de análisis que hemos convenido con la región para presentar cómo entendemos la explotación de bienes comunes y patrimonios naturales hoy en América Latina y al mismo tiempo tratar de presentar cuáles son los principales conflictos y las estrategias de resistencias y defensa territorial que hoy se juegan en la región. Cuando nos referimos a la explotación de lo que se llama recursos naturales, que nosotros preferiríamos llamar bienes naturales o patrimonios naturales ambientales, estamos en primer lugar hablando hoy en América Latina de la profundización de un modelo de desarrollo y de la profundización de ese modelo a través del neoliberalismo. Y esa profundización nos ha llevado en este momento a lo que conocemos y se discute en el ámbito internacional como la reprimarización de la economía. La reprimarización porque los países latinoamericanos que tuvieron algunos avances en la construcción de un modelo industrial o una industria liviana en las décadas de los 70 y los 80 principalmente, hoy han devuelto toda su economía o su principio económico a la explotación de minerales y a la exportación de esos minerales, entendiendo por ello ampliamente el petróleo, el oro, plata, los diferentes minerales de los que hay abundancia en América Latina y también lo referido a la exportación agroindustrial. Esa reprimarización de la economía, volver a esa economía primaria, necesita unas estrategias también para que eso se haga posible en diferentes lugares del continente. Y esas estrategias de control de esos lugares, territorios, y cuando decimos territorios nos referimos a la conformación cultural y social que las comunidades han hecho en sus lugares donde se han ubicado ancestral y tradicionalmente. Esos controles territoriales se vienen haciendo desde estrategias en las que nosotros destacamos dos: la militarización de esos lugares y por el otro lado la construcción de leyes que para nosotros son leyes de despojo, es decir, la facilitación del Estado de marcos legales que permiten despojar a las comunidades de los territorios que históricamente han construido para favorecer la explotación. Y además de la militarización y ese proceso que bien podríamos llamar de despojo a través de leyes, hoy hay nuevos instrumentos que hemos venido discutiendo también en Amigos de la Tierra Internacional de la última reunión que se sostuvo los días pasados en París, y esos nuevos instrumentos los entendemos en la financiarización de la naturaleza. Luego de la financiarización de la economía, que ya tenemos unos 20 años de conocerla, la financiarización de la naturaleza como nuevo instrumento para lograr tomar esos recursos. Y allí nos parece importante hacer referencia a la financiarización como un proceso.
iniciando con privatización, que es bien conocida también en Europa, no solamente de las empresas, sino la privatización de los patrimonios naturales, los bienes comunes, pasando a la mercantilización, otorgándoles precios y generando una estandarización de esos precios, y luego convirtiendo esos patrimonios naturales en activos financieros, y con ello generando la posibilidad de transar esos activos financieros, patrimonios naturales, en mercados especulativos, en bolsas internacionales, y con ello constituyendo una nueva forma de apropiación en términos financieros, que implica a su vez la militarización, que implica a su vez la construcción de leyes para que esos territorios tengan posibilidad de ser controlados políticamente y ser transados en negocios especulativos. Creemos pertinente la conferencia en tanto también se toca el tema del libre comercio, y el libre comercio creemos que es otra de las herramientas que permiten todos estos procesos, que permiten los procesos de privatización, que permiten los procesos de mercantilización y que ahora avanzan también en los procesos de financiarización de la naturaleza. Para nosotros el libre comercio en América Latina ha tenido una historia de resistencias en América, donde se logró derrotar hace ya 10 años el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ese gran acuerdo que Estados Unidos quería tener con todo el bloque de las Américas, que se logró derrotar a través de consultas populares, a través de organización popular, indígena, campesina, de comunidades negras, pero que hoy a través de los tratados de libre comercio en relación bilateral entre diferentes países nos están llevando a un fenómeno del que queremos señalar dos premisas fundamentales. La primera, que se crea una reducción del Estado a su mínima expresión. El Estado para nosotros se reduce en un aspecto fundamental: ser garante de derechos en nuestros países. Pero por el otro lado, y en un movimiento doble y simultáneo, el Estado se fortalece, pero se fortalece en su aparato represivo, y se fortalece en sus procesos de militarización, y se fortalece en la construcción de esas leyes de las que hablábamos del despojo, para de esa manera garantizar que sea posible este libre comercio. Y garantizarlo porque, sin lugar a dudas, la mayoría de la población de nuestros países no está de acuerdo con estos tratados por las consecuencias que paulatinamente van implementando y de las que seguramente se hablará a lo largo de este día con ejemplos concretos. Creemos que este papel que ha jugado el Estado para el libre comercio, para la profundización del modelo neoliberal, en este momento nos lleva también a construir una arquitectura de la impunidad. Arquitectura de la impunidad para corporaciones, arquitectura de la impunidad para capitales privados, que de cualquier manera quedan impunes sus crímenes ecológicos y sus crímenes económicos gracias a la profundización del modelo, al papel que juega el Estado y a las estrategias de las que hasta aquí hemos venido hablando. No podemos dejar de hablar del papel de la cooperación internacional con América Latina para la construcción de estos esquemas y para la construcción de estos contextos y realidades que hoy vivimos. Luego de muchos años de cooperación como estrategia contrainsurgente, basados nuevamente en una cooperación al desarrollo y supuestamente para tratar de evitar que las fuerzas insurgentes tomaran los estados en América Latina, hemos pasado a una nueva modalidad, y es la cooperación como formas de protección de inversiones. Hoy no se coopera en América Latina para generar el supuesto desarrollo, que tampoco ha llegado a nuestros pueblos, sino que se coopera para proteger inversiones en asuntos bien concretos como los acuerdos que Alemania pudiese hacer con Chile en enero del año anterior para la explotación minera en Chile, y que implican que las empresas de los países que cooperan tienen la posibilidad de participar en el negocio de explotación para el cual cooperan. Y eso no es solamente con Chile, sino que se extiende por toda la región andina, buscando así seguramente destrabar algunos aspectos de las crisis económicas a través de nuevas formas de explotación con supuesta cooperación, pero que más bien protege la inversión de quien entrega los dineros en América Latina.
Para nosotros, y también este es un tema que no queremos dejar solamente un panorama del conflicto, que entendemos ampliamente por la explotación petrolera, que entendemos se da en el tema de las represas, de las megarrepresas, el caso de Hidralia, la participación de Hidralia en la represa de Santa Cruz de Varillas, hoy se va a tocar concretamente en esta reunión, el proceso que ha generado la megaminería de expropiación de territorios, despojo comunitario. No queremos dejar solamente ese panorama, porque también en América Latina, y en los minutos que me restan quiero hablar de ello, se vienen generando procesos para enfrentar esta situación. Y esos procesos nosotros los entendemos como defensas integrales del territorio. Se intenta buscar mecanismos de protección de esos territorios desde una mirada integral, ya no las separaciones para entender protección de agua, aparte protección de bosques. Se entiende el territorio como un todo orgánico, como un conjunto en el que las comunidades desarrollan sus estrategias. Y frente a los conflictos que consideramos sociales y también ambientales, hay un aspecto que ha logrado en América Latina generar un consenso comunitario y popular para enfrentar la situación: el agua. El agua es el principal elemento alrededor del cual hoy las organizaciones están construyendo procesos para evitar que esas aguas sean contaminadas, para evitar que sus aguas sean privatizadas con todo el modelo de explotación de patrimonio natural en nuestro continente. Esto también ha conllevado alianzas intersectoriales. En América Latina se han hecho alianzas entre diferentes sectores, sectores sindicales, sectores agrarios, comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, sectores a veces también que participan de la balanza comercial en el país, bajo la idea de que la destrucción en los países, la destrucción de esos patrimonios naturales no son solamente un problema para Latinoamérica y no son solamente un problema para la ruralidad. Las relaciones entre lo urbano, entre las ciudades y lo que está pasando en el campo son también hoy importantes. Por eso tampoco quiero dejar de mencionar aquí la situación que está teniendo lugar en Brasil a propósito de la realización de la Copa del Mundo, en la que las resistencias a los despojos urbanos, a la pérdida de las casas de las personas que tienen que salir de los lugares donde tradicionalmente han habitado para darle paso a la construcción de un estadio, nos han mostrado que allí también hay elementos de privatización del espacio, allí también hay elementos de financiarización de la naturaleza, con los negocios que el gobierno brasilero quiere hacer con empresas y corporaciones para sacar bonos de carbono y todo lo que el gobierno brasilero pretende mostrar para legitimar esos despojos, que son de gentes que tienen que salir. Y allí también hay relaciones urbanas y rurales en las que las comunidades encuentran hoy nuevas estrategias. Y principalmente, en los 3 minutos que me quedan, quiero hacer referencia al tema de la decisión sobre el manejo del territorio. Hoy en América Latina las comunidades y organizaciones se reúnen para utilizar mecanismos legítimos y legales que las constituciones políticas de sus países les entregan. Me refiero a los mecanismos de participación popular a través de figuras como la consulta popular. Y quiero que esto de la consulta popular nos quede en un escenario arriba de la discusión y el análisis, porque es que a través de esos mecanismos que, como digo, son constitucionales, los pueblos están empezando a decidir qué quieren hacer con sus territorios. Frente a la entrada de la minería, los pueblos se organizan, utilizan los mecanismos legales y legítimos y dicen unánimemente, en consultas como las de Guatemala y Colombia, frente a la minería o frente a la sísmica petrolera, 98% de la población ha dicho no queremos sísmica petrolera, no queremos explotación minera en este territorio. El caso emblemático creo que hoy es la defensa del Yasuní en el Ecuador. Y el proceso de consulta popular que el grupo Yasunidos
ha venido tratando de definir para saber si se explota o no el petróleo que está en el subsuelo de una de las zonas más biodiversas del planeta. Y digo que es un caso emblemático porque en él vemos que se sigue jugando el mismo mecanismo de participación, el mecanismo de consulta popular para que los pueblos decidan. Allí entramos en toda una discusión con el papel de los estados, con el papel de los gobiernos. Y esa discusión a propósito de la negativa que gobiernos, independientemente de su posición ideológica, independientemente de la manera como se autodefinan, progresistas, de derecha, independientemente de cómo se definan, los gobiernos pretenden negar la posibilidad de decidir por parte de la población si quieren o no que se hagan estas explotaciones. Y entonces allí la discusión es sobre la democracia. ¿Qué es lo democrático? ¿Aceptar que los pueblos decidan sobre su territorio? ¿O lo democrático es negar como gobiernos que las consultas populares que tienen origen legal y legítimo sean instauradas de la manera en que y sean tomadas de la manera en que los pueblos han decidido? Creemos entonces, para finalizar, que hay hoy en estas iniciativas de defensa territorial una pugna por resignificar la democracia y al mismo tiempo resignificar qué es lo público. ¿Quiénes tienen la decisión sobre el manejo de los bienes comunes? Son los estados quienes a través de la política de privatización de la política pública, de la privatización de la comunicación, tienen hoy la capacidad de definir qué es lo público y qué es lo democrático. ¿O son los pueblos, como muchos pueblos que se levantan hoy en América Latina, quienes tienen la posibilidad de decir cuál es el futuro que quieren para sus hijos y cuál es el futuro que quieren para sus territorios? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Danilo, sobre todo por ser tan riguroso con el tiempo. Inmediatamente después viene la presentación de Ariadna Rodrigo. Ella trabaja como activista experta en campañas sobre el uso de los recursos en la organización Amigos de la Tierra Europa, donde lleva a cabo acciones de lobby e incidencia en la Unión Europea con el fin de que se establezcan los objetivos de reducción de recursos, y anteriormente trabajó en el Reino Unido en el campo de políticas y estrategia para el Programa de Acción para Residuos y Recursos, RAP, por sus siglas en inglés. Muchas gracias y bienvenida, Ariadna. Gracias. Gracias por la invitación. Me han dicho que hable muy despacio, así que para que los intérpretes puedan interpretarlo todo. Tengo unos 15 minutos también, pero bueno, despacio puede que sea un poco más, pero lo intentaré resumir un poco. Hasta ahora hemos hablado de los impactos de nuestro consumo, de esta extracción de recursos naturales, de la financiación de la naturaleza y del impacto que tiene, en este caso, en América Latina. Yo lo que voy a hablar ahora mismo es del debate que ha habido en la Unión Europea sobre el consumo de recursos naturales. Bueno, nosotros en Europa somos, como digamos, la otra cara del consumo. Nuestro consumo es constante y está basado, el consumo es lo que basa de alguna manera nuestro crecimiento y estabilidad económica. O sea, consumimos por consumir, no por necesidad de consumir ya. Consumimos porque hay un nuevo juguete, una nueva consola que es más grande, tiene más botones, es de otro color y por eso la queremos y consumimos más. Y aún así, cuando estamos aborrecidos de cosas, tenemos cosas por todas partes, objetos que ya ni necesitamos, aún así nuestros líderes políticos y económicos nos dicen que tenemos que consumir aún más. ¿Y el qué? Exactamente da igual, simplemente consume más. Entonces, ¿consumimos demasiado? Lo que vemos, bueno, si miramos las estadísticas un poco, lo que vemos es que hay 5 países en el mundo que consumen cada año el 50% de los recursos naturales extraídos. Son 5 países que controlan el 50% de este consumo. Si a estos 5 les sumamos 15 más, o sea, un total de 20, estos controlan el 75% de los recursos naturales consumidos al año. En cambio, por el otro lado, si miramos los 100 países que consumen menos, estos consumen un 1,5% de los recursos naturales. Es decir,
De estos 20 países sabemos que la mayoría son europeos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en Europa consumimos muchísimo más que la mayoría de la población global. No solo es que lo consumimos ahora, esto ha ido así durante siglos y siglos y siglos, generando una deuda ecológica enorme. Aquí vemos el ejemplo de una persona europea y otra persona de otro país. Esto es lo que de alguna manera simboliza nuestra huella realmente de cómo consumimos en Europa. Pero lo peor de todo es que nuestra sociedad y nuestra estabilidad política está basada en que tenemos que consumir más y hacer que esta huella continúe creciendo. A nivel europeo, aunque parezca una sorpresa, nuestro consumo ha sido una prioridad política desde el 2011, cuando se publicó la huella de ruta para la mejora de recursos naturales. El 2011 se publicó esto y pasó a ser una política prioritaria en tema medioambiental. Entonces, lo primero que pensamos es que sí, como lo están tratando de manera medioambiental, sí que reconoce que nuestro consumo tiene un impacto en la extracción en otros países, en violación de derechos humanos, un impacto medioambiental, pero no nos vayamos a engañar. Ha sido una prioridad europea porque desde hace unos años los precios de todos los recursos naturales han subido de manera desproporcional, han subido y han fluctuado. Y esta fluctuación continúa. Eso es lo que ha empujado a que Europa tenga una política o un debate en recursos naturales, no qué impacto tiene en América Latina o en otros países, en otros continentes. Como importadores netos de recursos naturales, esta fluctuación es lo que pone nuestra economía en una posición muy vulnerable. Cuando se empezó a desarrollar la política de recursos naturales, lo que se vio desde el principio es que no tenemos mucha claridad en qué recursos consumimos ni en qué cantidades. Es decir, para empezar una política de recursos naturales tienes que saber qué recursos naturales consumes, porque lo que no se mide no se puede gestionar. Y a partir de 2011, el debate en cómo medir nuestro consumo ha monopolizado la política medioambiental europea en recursos naturales. Y aunque parezca una sorpresa, ese ha sido el debate casi único. ¿Por qué son tan importantes los indicadores? Lo son porque es el primer paso a tener objetivos de una reducción de nuestro consumo. Si tenemos indicadores válidos que sirven, podremos, de hecho, implementar políticas que nos ayuden a reducir este consumo. Si tenemos un indicador que es nulo, va a ser más de lo mismo. Desde Amigos de la Tierra, una de las cosas que hemos estado promoviendo es que cuando miramos qué tipo de política de recursos naturales queremos, no puede ser solo de un recurso natural o un bien natural, como se ha dicho. Tiene que tener una visión más comprensiva. Por eso nosotros apostamos por medir materiales, aquí dividido en materiales en bióticos y abióticos, no le hagáis mucho caso, pongamos materiales, agua, tierra y gases de efecto invernadero. Las 4 categorías son importantes porque si tú basas tu política en solo reducir uno de estos, puedes tener efectos indeseados en las otras categorías. ¿Y cómo se tienen que medir estas categorías? A ver, somos un continente que importa. Nuestra economía está basada en importar tanto bienes finales o materiales. Entonces, tenemos que medir no solo nuestro consumo del objeto final, sino desde el principio, desde que se extraen los recursos, con todo el residuo que se genera, cuando se fabrica el producto, hasta que llega y nosotros lo consumimos. Es decir, tenemos que medir nuestra mochila de recursos naturales. En otras palabras, nuestra huella de agua, de materiales, de tierra y de carbono. ¿Por qué? Ahora voy a explicar un poco el por qué poniendo unos cuantos ejemplos. Vamos a empezar con el caso de los materiales. No es solo el producto final, en este ejemplo vemos no solo un anillo, sino es todo desde que se extrae el material hasta que se produce el producto final.
Y aunque parezca que un anillo son, no sé, 20 gramos, 50 gramos, esto tiene una mochila, una huella de materiales enorme. Por ejemplo, para producir 1 tonelada de aluminio necesitamos extraer 5 toneladas de bauxita. Eso es nuestra mochila de materiales. Por ejemplo, estoy segura que aquí todo el mundo se cepilla los dientes. El típico cepillo de dientes, aunque pese 80 gramos, eso tiene una huella de materiales de más de 1,5 kilos. Todo eso es lo que tenemos que medir, sea donde sea que se extraigan estos productos o se fabriquen. Un tema un poco así paralelo, sí que consumimos mucho, pero no solo consumimos muchos productos. Yo, como consumidora europea, lo que veo es que cuando voy a comprar comida, lo que parece es que compra plástico, porque todo viene con unos envoltorios enormes. Eso también forma parte de tu mochila, del producto. Y además sabemos perfectamente que la mayoría de productos que se crean hoy en día están planeados para que al cabo de 2 años, cuando se termina la garantía, se rompen. ¿Eso qué quiere decir? Que continuamos consumiendo más y más de esos productos, haciendo que nuestro consumo sea realmente enorme. Y de hecho lo que miramos, si miramos un poco qué recursos naturales estamos consumiendo y cuántos de estos recursos materiales estamos consumiendo, lo que vemos es que durante los últimos 30 años, aunque haya habido un año de una crisis espectacular, nuestra extracción global de recursos naturales continúa creciendo a una media del 3% cada año. Y no solo de una cosa en particular, sino de todas las categorías de materiales, ya sea biomasa, minerales, metales, combustibles fósiles, etc. ¿Qué quiere decir? Que cuando miramos no dónde se extraen estos recursos naturales, sino quién los consume, quién es el responsable que esta extracción tenga lugar por la demanda que tiene, lo que vemos es que en Europa tenemos una mochila, una huella de materiales enorme, y que nuestro consumo de materiales es de los más grandes del mundo. Por eso tenemos que medir toda esta huella. En el caso del agua, una cosa muy parecida. Vamos a tener dentro de poco, me parece que después de un par de personas más hablando, vamos a tener una pausa. No es solo el café, los 100 mililitros de café. Con el agua son con el café son 140 litros de agua, de huella de agua. No solo son los zapatos que te puedes comprar, son los más de 16.000 litros de agua que se requieren. Otras cosas, no es solo la manzana. Una manzana necesita 70 litros de agua. O hasta, por ejemplo, una hoja, las hojas típicas estas que están de color blanco espectacular, que han utilizado lejía para tenerla blanca, cada hoja tiene una huella de agua de 10 litros. Yo aquí tengo unas 20 hojas. Estos son 200 litros de agua y no lo pensamos cuando consumimos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros consumimos más agua a partir del consumo indirecto, es decir, a partir de los productos que consumimos, que el agua que consumimos en casa, porque abres un grifo y te tomas un vaso de agua. Es decir, que nuestro abastecimiento material depende de que en otros continentes tengan agua potable y que podamos utilizarla nosotros para nuestro consumo. Cuando lo miramos de manera global, lo que vemos es que hay países que realmente importan muchísima agua. Con la tierra es exactamente lo mismo. El concepto de huella de tierra es un concepto muy nuevo. Hay mucha gente que lo llama huella de suelo, huella de tierra, vosotros escogéis. Pero bueno, lo que vemos es que todo lo que consumimos tiene su huella de tierra, tanto sea la comida como los objetos que tenemos. Mi camiseta tiene tierra, vuestra ropa, vosotros estáis vestidos de tierra, agua, materiales y carbono también. No solo también, por ejemplo, el micro, eso también tiene tierra, todo tiene tierra. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La huella de tierra es muy importante para Amigos de la Tierra porque está ligado a unas violaciones de derechos humanos y a unos impactos tremendos, tanto sea el acaparamiento de tierras como el desplazamiento de comunidades o la pérdida de biodiversidad. Todo eso se tiene que tener en cuenta, se tiene que ligar a nuestro consumo. De hecho, cuando miramos cuánta tierra consumimos, nosotros somos el continente de todo el mundo que importa más tierra a partir de nuestro consumo. Es decir, consumimos tanta tierra, pero no solo eso, consumimos más de la tierra que consumimos viene de otras partes del mundo.
Este consumo de suelo o de tierra, en Amigos de la Tierra lo hemos utilizado mucho porque podemos ver los límites. Nadie hace más tierra, nadie, ninguna empresa va a decirte te hago un continente nuevo. Realmente tenemos que mirar cuáles son los límites de nuestro consumo. Y supongo que ya me queda muy poco tiempo, así que voy a ir un poco rápido. Con los gases de efecto invernadero es exactamente lo mismo. Cuando te comes tu comida, esto está mucho más desarrollado, pero sabes que tiene su huella de carbono y cuando lo añades al consumo final, sabes que ciertos continentes y ciertos países consumen mucho más y emiten, su consumo emite mucho más carbono. Aunque parezca un tema así como indicadores, qué cosa más, rollazo. Este ha sido el tema principal durante los últimos años en la Unión Europea. Es más, desde hace poquísimo que se nos está dando apoyo, especialmente a Amigos de la Tierra, que es donde queremos ver unos objetivos legislativos de reducción de todo nuestro consumo. Y, por ejemplo, hace poco Naciones Unidas publicó un informe que mira un poco cuál es nuestro consumo de tierra y sugiere una reducción, sugiere que cada persona al año consuma 0,2 hectáreas de tierra. Eso para la alimentación solo, ya no contamos otras cosas. Teniendo en cuenta, aunque no se sabe exactamente, pero teniendo en cuenta que los cálculos de huella de tierra para la alimentación en Europa van del 0,3 al 0,6, si tenemos que reducirlo al 0,2 ya vemos que tenemos un reto delante. Y con eso también han salido muchos informes que nos apoyan y que piden la reducción de nuestra huella de agua, carbono y materiales. Para poner un ejemplo muy rápido también, queremos objetivos legislativos de reducción del consumo, pero también queremos que nuestros 4 indicadores, estas huella de materiales, agua, tierra y gases de efecto invernadero, se utilicen para la evaluación de políticas. Lo que no puede ser es que teniendo en cuenta que hay límites de nuestro consumo, que no tenemos 3 planetas Tierra, como se ha puesto en el título de la conferencia, parece inconcebible, pero estamos aprobando políticas que lo único que hacen es que consumamos más. Por ejemplo, eso es un ejemplo así, he puesto unas flechas para tenerlo un poco así claro, pero si cambiamos nuestro modelo energético y lo pasamos a agrocarburantes, eso automáticamente sabes que necesitarás más tierra y más agua. Esto no es sostenible si tenemos en cuenta los límites que hay en este planeta. Lo mismo, por ejemplo, otro ejemplo, si pasamos el carbón a la energía eólica, sí que utilizas un poco más de tierra, pero tus gases de efecto invernadero bajan considerablemente. Naturalmente, ¿qué política queremos para energía? ¿Esta, que nos va a hacer más dependientes y que nuestro impacto va a ser mayor, o otra que sea menor? Bueno, para ya finalizar, solo un resumen de lo que hemos dicho. Queremos que los Estados miembros de la Unión Europea midan su consumo a partir de los 4 indicadores y que lo reduzcan. Queremos que cuando midan su consumo, queremos que sea transparente. Queremos que nosotros, las ONGs, que la sociedad civil pueda ver cuánto se consume en España, en Francia, en Italia, donde sea. Queremos que se desarrollen y se adopten objetivos de reducción de consumo de recursos naturales, que naturalmente se creen políticas para que esta reducción de consumo sea factible, que pase y que la reducción naturalmente del impacto sea menor. Y queremos que se tenga en cuenta los 4 indicadores en la evaluación de políticas europeas. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias, Ariadna. Ahora es el turno de María Carolina García. Ella es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, trabaja en áreas naturales protegidas de la provincia de Neuquén y es integrante de la multisectorial contra la hidrofractura también en Neuquén. Gracias, María, y bienvenida. Ahí está. Buenos días.
Bueno, yo trabajo en un área natural, en áreas naturales protegidas en Neuquén, y voy a hablar de un caso muy concreto que es el área natural protegida Ucamahuida, donde hay un intenso desarrollo de lo que es la actividad petrolera. Primero hay que tener en cuenta que la provincia de Neuquén, bueno, es una provincia de la Patagonia Argentina, es la que está en color naranja más fuerte. En esta provincia se hizo el primer pozo petrolero en el año 1918, por lo tanto es una provincia con una larga historia petrolera y a lo largo de su historia ha ido siempre teniendo descubrimientos petroleros muy interesantes. Uno de ellos fue en el año 77, cuando se descubre un yacimiento gasífero muy importante que es Loma de la Lata. Con ese yacimiento nos dijeron a los argentinos que no íbamos a tener problemas de gas por años y años, y la verdad que no ha sido así. Y después también lo que sucedió en los 90 fue una privatización de la empresa estatal que era YPF en manos de lo que es Repsol, una empresa española. Y luego volvimos a tener problemas de que nos estábamos quedando sin el petróleo convencional y el gas convencional, y se habló del descubrimiento de Vaca Muerta, quizás algunos han escuchado, es un yacimiento geológico muy importante y bueno, a partir del año 2009-2010 en Argentina se habla constantemente de lo que es la explotación de hidrocarburos no convencionales y obviamente esto con la técnica del fracking. Esto es un claro ejemplo de lo que es la provincia de Neuquén. Si ustedes observan, está toda concesionada actividad petrolera, menos el color verde al sur, que son parques nacionales. El resto de la provincia está toda concesionada a que se desarrolle actividad petrolera. Todos esos puntos rojos que ustedes ven, que se superponen, son pozos petroleros que tenemos en la provincia. Y esta es una situación un poco complicada de las áreas naturales protegidas provinciales, son las que están en color rojo. Si ustedes observan y se acuerdan del mapa anterior, las áreas protegidas que se manejan desde lo que es el Estado provincial están todas en concesiones petroleras. Y la más afectada actualmente es el área protegida Ucamahuida, que es un área que tiene 77.020 hectáreas, es un área que se creó en el año 96 y la cual se encuentra ubicada entre ciudades que son netamente petroleras, como es Añelo y Rincón de los Sauces, que son dos ciudades petroleras. Voy a explicar rápidamente, pero creo que es importante hablar de lo importante que es Ucamahuida, porque a veces cuando uno muestra las imágenes, muchos creen que esto es un desierto, una zona que la podemos destinar al sacrificio de la actividad petrolera, pero no. En Ucamahuida hay una gran biodiversidad. Es uno de los últimos lugares salvajes donde se puede encontrar lo que es herbívoros y carnívoros, se pueden encontrar varios endemismos de especies. La especie emblemática es el guanaco, pero bueno, también encontramos el cóndor, una especie muy amenazada, donde inclusive nidifica en el área protegida, y recientemente se han encontrado endemismos de reptiles como las lagartijas que se ven abajo. Bueno, hay 27 especies de vertebrados amenazados de extinción, y también hay endemismos de vegetación. O sea que Ucamahuida no es una zona desértica como muchos la denominan, que no tiene nada. Ucamahuida y toda la zona este de la provincia de Neuquén realmente tiene una importancia. Bueno, estos son paisajes, es un lugar muy importante desde lo que es la paleontología. Y también en Ucamahuida y no solo en Auca, sino en la provincia de Neuquén es muy común encontrar estos pobladores que realmente viven en condiciones muy vulnerables, en condiciones de pobreza, que se dedican a criar ganado caprino
y tienen una producción de subsistencia como se ve en las imágenes. El área protegida tiene instrumentos legales que la deberían de proteger, como es su decreto de creación, está la Ley de Áreas Naturales Protegidas de la provincia y tiene un plan de manejo, que es algo que generalmente se hace en las áreas protegidas, pero ese plan de manejo estratégicamente la provincia nunca lo aprobó. Y también a la Ley de Áreas Naturales Protegidas nunca se la reglamentó. Esos son en sí el Estado provincial, los funcionarios políticos no aprueban estas cosas porque hay un interés por el desarrollo petrolero en esta zona. El hecho de que no se apruebe ese plan de manejo, eso limita lo que es la ampliación del área protegida. Cuando se hizo el plan de manejo se observó que había que ampliarla para proteger a otros ambientes a 120.000 hectáreas y se dio una zonificación para este área. En toda esta zonificación lo que se dice es que la actividad petrolera no tiene que existir en ninguna zona y lo único que se permite es el aprovechamiento de recursos naturales, pero un aprovechamiento de recursos sustentable. Y sabemos que la actividad petrolera no se puede desarrollar de manera sustentable. En el área protegida solamente hay 2 guardaparques, o sea que el control es bastante ineficiente. Y toda la actividad petrolera es de años. Si ustedes ven todas esas rayas rojas, todo eso es cuando se hace sísmica, que, bueno, no lo puedo explicar ahora porque tenemos poco tiempo, pero Neuquén está surcada por kilómetros y kilómetros de líneas sísmicas que son caminos que se hicieron para poder explorarla y ver qué petróleo tiene. Esos caminos obviamente que generaron una gran fragmentación de hábitat porque se saca la vegetación y es una zona que difícilmente se recupera por sí sola. Lleva más de 40 años y los caminos siguen existiendo. Esto afecta a la fauna, como pueden ver ahí, de que quedan expuestas a ser atropelladas, Y también en Aucama Huida, tristemente, no hemos logrado desde las áreas técnicas frenar lo que es el avance de la actividad petrolera. Cuando se creó solamente había 6 pozos antiguos de la antigua YPF y a partir del año 2000, cuando se empieza a explotar, en este caso fue Repsol en ese momento que hizo aproximadamente unos 50 pozos adentro del área protegida, y algunos de ellos en la zona intangible, lo que consideramos que se debería proteger más. Estas son las consecuencias de la actividad petrolera, aves muertas en contenedores que los dejan con petróleo, lo que son los pozos, la fauna adaptándose a estos tipos de ambiente, ¿no? Y después en este mapa lo que podemos ver es que Aucama Huida está toda concesionada a actividad petrolera y en el año 2009-2010, estratégicamente varias empresas empezaron a desembarcar en Argentina, como son ExxonMobil, Total, Shell, Chevron. Bueno, en el área protegida estas empresas tienen concesiones y las agarran en el año 2010, o sea que saben de la existencia de un área protegida y igualmente toman concesiones en esa zona, inclusive algunas en lo que es la zona intangible del área. Y tristemente en el año 2012 los neuquinos tenemos un récord, que es que se aprueba un pozo de fracking dentro de un área natural protegida. Este pozo fue autorizado por los funcionarios políticos y por más que desde el área técnica dijimos que no, que este era un avance más era intensificar aún más los impactos que tiene Aucama Huida. Y a su vez la empresa que pidió fue la Total. Total es una empresa francesa donde el fracking está prohibido en Francia, pero esta empresa en otros países hace lo que en su país no puede. Y bueno, tristemente, este es el pozo que se hizo. Este pozo ocupa aproximadamente 2 hectáreas. Se utilizaron millones de litros de agua para hacer la fractura. La circulación de vehículos es constante. Y también otra de las empresas que está avanzando en la zona es Shell, con una subsidiaria que es OIG.
Y Shell lo que ha hecho es, está ubicando cerquita del área protegida, pero en la zona propuesta de ampliación, no adentro, pero sí en la zona propuesta de ampliación. Pero están en etapa de exploración. Cuando comience la explotación sabemos que si se tienen que meter adentro del área protegida lo van a hacer. Bueno, eso muestra un poco los impactos. Esos tanques que se ven ahí tienen 50 metros de diámetro, aproximadamente 2,5 metros de altura. Todos esos tanques los ponen para almacenar el agua con el que se hace la fractura, y luego lo que se ve más abajo es una fosa de venteo donde se ventea metano constantemente mientras se está haciendo el pozo. Y bueno, estos son en puntos rojos se van viendo los pozos ya que se están haciendo con fracking en el área protegida, algunos de ellos en la zona testigo, en la zona intangible. Y en Argentina todavía no podemos hablar de que el fracking está generando una contaminación del agua o que ya porque la actividad es bastante incipiente, pero sí ya ha generado impactos que son mayores locaciones, una intensa construcción de caminos, venteos de gases, el elevado consumo de agua y de químicos, ya hay agua de retorno contaminada, el tratamiento que se hace de ese agua es bastante incierto, ese agua se vuelve a inyectar en pozos viejos, en pozos sumideros, hay un aumento de la circulación de los vehículos, es común ver aves muertas en los contenedores, vegetación quemada y el impacto negativo sobre el paisaje. Una de las cosas que hemos observado es lo que dicen las empresas en sus páginas web, de que ellos tienen un comportamiento ambiental y social, e inclusive estuvimos en la Asamblea de Accionistas de Total, el cual dijo que ellos respetan los patrimonios mundial de la UNESCO, y los que trabajamos en áreas protegidas y estamos en temas de conservación, no todas las áreas protegidas van a ser patrimonio mundial de la UNESCO y no por eso son menos importantes. También Shell dice que está promoviendo energías limpias para enfrentar al cambio climático, y realmente vemos que Shell recientemente ha agarrado concesiones para explotar vaca muerta, o sea que vaca muerta es explotar un recurso no renovable, explotar combustibles fósiles. ¿Quiénes son responsables de esto? Obviamente que es el gobierno provincial, el cual permite todo esto, y también las empresas, porque las empresas en realidad agarran concesiones en un área protegida, agarran concesiones en territorios mapuches, que bueno, ahora no lo puedo hablar porque tenemos poco tiempo, pero también todo este desarrollo se está haciendo en comunidades mapuches, sin audiencias públicas, afectando las actividades culturales que tienen. Y bueno, es por ello que varias organizaciones nos hemos unido y hemos iniciado una lucha bastante fuerte. Somos la multisectorial contra el fracking en Neuquén y vamos realizando distintas actividades, desde ir a frenar un pozo hasta hacer charlas informativas, bueno, a pintar un mural y comunicar a la gente de qué se trata esto, que es bastante difícil en una provincia con casi 100 años de actividad petrolera. Nada más. Muchas gracias a las personas participantes de la mesa, a ustedes como público. Sobre todo quiero agradecer una vez más por el rigor con el uso del tiempo y el respeto por el tiempo de todos y de todas. Ha sido fantástico no tener que llamar a nadie al orden. Y como guatemalteca y como activista de derechos humanos, quiero agradecer una vez más a Amigos de la Tierra el acompañamiento que hace de tantos movimientos en Guatemala. Y como defensora de derechos humanos de las mujeres, quiero reiterar una vez más que es muy importante dar acompañamiento a las activistas que están haciendo un papel fundamental y que están siendo las más agredidas dentro de los agredidos en la población. Creo que en Colombia también, pero en Guatemala principalmente. Muchas gracias. Me piden desde la organización que les dé aviso de que hay un café servido allá al final del salón y que son solamente 15 minutos en el receso.